a este Dream Team de todas las tardes. Muchas gracias a todos los oyentes que se mantienen en sintonía con el programa de mayor incidencia de la radio nacional e internacional. Y esos amigos de la diáspora que se conectan también a través de Z Digital y que se mantienen constantemente conectados con nosotros. Miren, señores, hoy yo quiero comentar sobre un tema que para mí es crucial, un tema de nación importante, y es la efectividad del gasto público del actual gobierno y las contradicciones que tienen en su ejecución y en sus políticas públicas. ¿Pero por qué a esto? Porque vemos muchos datos que muchas veces no se contraponen con la verdad, o que muchas veces las personas no lo llegan a sentir. ¿Pero por qué razón? Vamos al primer punto: reducción de la pobreza y aumento en subsidios. El gobierno proclamó en el año 2023 que se redujo la pobreza a un 23%. Y en el 2024 luego se estableció que un 19% también había bajado a la pobreza, sacando a más de 400,000 personas de esta condición. Yo digo, bueno, tremendo. Eso es un dato que establece el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a través de estos datos que establecen que muchas veces no vemos cómo este crecimiento económico se traduce realmente en el bienestar de la gente, o este crecimiento se traduce realmente en sacar a la gente de la pobreza. Pero esos son los datos oficiales que tenemos hasta el 2024. Ahora, dentro del mismo gobierno, como siempre establecido que existen islas apartes, eso establece el Ministerio de Economía, pero a través del programa Supérate, vemos que de 900,000 personas que había en el 2021, ha aumentado a 1.4 millones de personas. Esto quiere decir de que si a través de los datos del CIUBIEN, de personas que necesitan asistencia social del gobierno a través del programa Supérate, ¿cómo puede ser que hemos nosotros sacado a 400,000 personas de la pobreza o extrema pobreza, pero hoy nosotros tenemos a más de 600,000 personas que reciben asistencia del gobierno a través del plan Supérate? A raíz de eso existe una contradicción entre las estadísticas oficiales y las políticas públicas que establece el gobierno. Por eso es el llamado a que no nos dejemos engañar, porque si realmente se redujo la pobreza, no podemos tener mayores subsidios. Eso no se corresponde a la verdad. Pero también a veces nos dejamos entretener con distintos temas, con la ley de libertad de expresión y medios, que es importante, pero nos entretienen, con el tema del discurso de odio, que lo emiten y lo sacan, con lo que decía Joselito, que mandan a rodar una vez y otra, y nos entretienen en este tema. Pero vemos que en el año 2024, que no digo que sea un tema de importancia, pero el Congreso de la República aprobó más de 300 millones de dólares para el tema de cambio climático. Y vemos que en esta semana se han aprobado 100 millones de dólares más, sin nosotros saber cuál ha sido el resultado de estos casi 400 millones de dólares que se han aportado para el cambio climático. Que no vemos que haya una emisión de carbono que sea menor, pero tampoco vemos que se ha ayudado a través de estos financiamientos para que nosotros no tengamos tantos vertederos a cielos abiertos. ¿Cuántas plantas de tratamiento tenemos en el país? No solamente en la capital, en el país. Entonces, cuando seguimos aprobando préstamos, que por eso es importante que el Congreso haga su trabajo de contrapeso, y por eso el llamado que le hacemos a la sociedad también, de que miremos cuáles son sus representantes en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que por eso muchas personas orientan, y yo siempre lo dije, señores, fíjense no solamente en partidos políticos, que también es importante, sino en personas, en discursos, en propuestas, pero también para que ese Congreso pueda jugar su verdadero rol, que hoy no vemos. El sector eléctrico, se aprueban cientos y cientos de millones de dólares, cuando casi el 22% de su gasto solamente es capital y lo otro es corriente para gasto de nómina. Pero hablando de nómina, aquí se quería establecer antes que en el gobierno del PLD habían botellas, y si abrimos la línea con el soberano podemos establecer de que la gente tenía la percepción, estoy convencido de que sí también, de que posiblemente lo había, muchas botellas. Pero entonces el gobierno del cambio establecía que hay que reducir el Estado, que hay demasiada botella, que no podemos seguir despilfarrando el erario público. Y por eso cada vez que hablo trato de mandar con datos y no con percepciones. Yo no voy a hablar solamente a nivel cuántico económico, cuánto ha aumentado la nómina pública, sino cantidad de empleados. Ha aumentado un 11%. Eso quiere decir que hoy tenemos 100 empleados más. Y por cierto, con la base del PRM quejándose que no ha conseguido empleo, pero no lo entiendo. Como si antes habían botellas, si antes el Estado era muy grande y supuestamente ha existido una intención de fusionar instituciones, pero hoy tenemos 100,000 empleados más de como ellos lo encontraron en el año 2019. Pero
quiero hacer este análisis porque en lo que nosotros nos entretenemos, vemos cómo la deuda y el gasto público es ineficiente. Donde seguimos gastando en gasto corriente y no de capital, seguimos endeudándonos sin que se pueda invertir en infraestructura de calidad, que vemos obras que son una eternidad. Y por eso para mí es importante, señoras y señores, de que nosotros como pueblo dominicano estemos vigilantes, de que no nos entretengamos en cosas que son superficiales y veamos el fondo del asunto. Si hay menos pobres, ¿cómo tenemos más subsidios? Si tenemos financiamiento para el cambio climático y no vemos resultados, ¿cómo seguimos aprobando un financiamiento que ha sido el gobierno o el partido que durante 5 años más se ha endeudado? Pero no pueden esbozar, no pueden decir, no pueden enseñar una obra de infraestructura que sea de calidad y grande. Vemos escuelas, que vi el reportaje de Nuria el domingo, cayéndose a pedazos, desayunos escolares con bizcochito y leche llena de azúcar, sin calidad, el sistema 911 caído. Por eso es importante que este gobierno deje el populismo y empiece a gobernar, porque no se gobierna con redes, con discursos vacíos, se gobierna con resultados. Y esta es una sociedad que confía en un cambio, pero que hoy vemos en sus datos, y no solamente en un discurso, sino en su ejecución, que ese cambio no ha sido más que un fiasco. Así que, señores, seguimos pendientes para que los datos que esboza el gobierno pueda ser una realidad que hoy no vemos. Y por eso digo, estamos cambiando, pero para mal. Llévatelo, Fariña.